Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a este canal. Bueno, he terminado de leer recientemente, este es el último libro que he leído, ¿vale? Son dos partes, la portada es muy parecida. Se titula La hija maldita y es de Emile Richebourg. Bueno, ya he comentado otra obra de este autor y bueno, ya os he comentado que este autor es del siglo XIX y escribía folletines. Entonces, a mí ahora me gusta mucho, como Xavier de Montespín. Y aunque yo no tenga ganas de leer o esté de caída de ánimo, me he dado cuenta que esté como esté, cuando recibo un libro de estos, pues lo leo. Y siempre tengo ganas de leerlo y la verdad es que me pasa muy bien leyéndolo porque cuando tienes algo que te gusta, pues te olvidas de manías, de cosas que te hacen daño para la salud también. O sea que ha sido terapéutico. Para mí estos libros son terapéuticos, incluso lo confieso. Porque a mi edad, pues se pone uno a darle vueltas a la cabeza, se mete en manías, aunque yo creo que a todas las edades. Y así pues me libero de mí misma un poco con la lectura, ¿no? He leído por ahí los anuncios, ¿no? Que decía Ernesto Sabato, que es un autor que a mí me gusta, de los pocos que conozco, y también a Mario Benedetti me gusta, de los pocos así más actuales que yo conozco y que me gustan. Pues decía Ernesto Sabato. Dice, para el ser humano más importante que saber la verdad es tener ilusión, tener esperanza, tener... Dice, eso es más importante que saber la verdad, ¿no? Bueno, hay más cosas que decía. Es más importante y estoy completamente de acuerdo. Entonces yo creo que esta obra, me está pensando, digo, ¿por qué me gusta? Yo creo que ahora mismo podría decir que son mis autores favoritos, Richebourg y Montesquieu. ¿Por qué me gustan? Bueno, porque aunque hay realismo, ¿no? Pero no tienen una visión muy negativa de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, hace tiempo, y hoy he hablado, me gustaba mucho François Mauriac, ¿no? Y recientemente he encontrado por Wallapop, esta obra también la he comprado por Wallapop, pero solamente la tenía uno y lo he comprado yo, o sea, es muy difícil encontrar esta obra. Me compré por Wallapop obras completas, novelas, narraciones de François Mauriac, ¿no? Que es un autor, pero claro, hace ya más de 25 años, que a mí me gustaba mucho, yo me volvía loca con François Mauriac y de hecho me preguntaban, era mi autor preferido, no me cansaba ninguna obra suya, ¿no? Yo me entusiasmaba. Sin embargo, lo he comprado ahora, obras nuevas, que creí que me iba a volver loca leyéndolo y he tenido que dejarlo. Aunque me gusta, pero lo he dejado y digo, ¿por qué? Bueno, yo creo que eso es porque François Mauriac tiene una visión pesimista, quizá no pesimista, sino realista, demasiado realista de la vida, ¿no? Y entonces en su obra, pues nos hace ver muchas cosas que no queremos ver en realidad, porque si no nos mueven nuestro ánimo a decaernos, ¿no? Entonces ese realismo, ese pesimismo a mí me espanta, me da mala onda. Yo no quiero saber tanta realidad, yo lo que quiero es estar bien y vivir la vida. Y he tenido que dejar a François Mauriac. Y eso no pasa con este. Y ya digo que sin dejar de ser realista. Aparte del mundo que describe aquí, se titula La hija maldita, el mundo que describe aquí del siglo XIX, pues se parece al mundo que yo viví siendo niña. Porque aquí se trata de un padre que maldice a una hija y es simplemente porque la hija se enamora y se queda embarazada. Bueno, estas cosas pasaban en mis tiempos, ¿no? Aparte, es muy buen narrador. Y yo creo que esto puede ser una historia real. Voy a leeros un poco para que veáis lo bien que se expresa. Y os cuento de qué va la historia, porque esto es muy difícil que consigáis, pero aparte hay mucho más, aunque oigáis lo que yo digo aquí, de esta obra, spoiler como dicen, podéis leerlo perfectamente porque es como si fueran muchas historias en una, pues uno habla de este personaje, del otro. Bueno, voy a comenzar para que veáis.
Dice, en 1850, época en que da comienzo nuestra historia, esta opulenta granja, la más importante del país, la explotaba su propietario Jacobo Melier. Y bueno, aquí describe cómo era la granja, me lo voy a pasar y voy a leeros cómo describe que era Jacobo Melier, ¿no? Jacobo Melier contaba 55 años. Era hombre grave y severo, sombrío, taciturno, que no se reía jamás y justo en todo. De la misma manera reprendía que elogiaba, y según el caso y las circunstancias, mostrábase agradable o era inflexiblemente severo. Sus cóleras, por fortuna rara, eran terribles. Los más audaces temblaban bajo su mirada. Se le amaba, sin embargo, por su justo carácter, y se le respetaba más que se le temía. Su reputación de probidad era inatacable, y nadie era más quisquilloso que él en cuestiones de honor. Para dirigir la explotación del cortijo y vigilar el trabajo de los criados y jornaleros, Jacobo Melier tenía a su lado un alter ego. Era más que un servidor, un confidente, un amigo, casi un hermano. Pedro Robenat, que así se llamaba, tenía algunos años menos que su amo. Convertido en amigo. Había nacido en la granja. Bueno, aquí empieza a hablar de esto. Y bueno, ya veis cómo describe el carácter de esta persona, que en realidad era bueno. Yo he conocido personas así, pero era quisquilloso, era severo, era muy rígido, de principios muy rígidos, y eso es peligroso. Los principios demasiado rígidos, porque cuando te sales de tus principios ya se te va la cabeza y puedes hacer disparates. Yo pienso que la persona con principios demasiado rígidos termina convirtiéndose un poco como en un robot, ¿no? No hay que tener principios rígidos. Y luego aquí, bueno, este hombre estaba viudo y tenía una hija. Solamente una hija, y la quería con locura a su hija, ¿no? Me voy a leer un poco. La señorita Lucila Melier, era la hija de este hombre, iba a cumplir 19 años. Alta, expertísima, llena de vida como un arbusto joven, graciosa como una sonrisa y alegre como un rayo de sol, hubiera sido difícil hallar en todo el Franco Condado joven más encantadora. Un poeta no hubiese dejado de llamarla la ninfa de Sauleus o la dríada de Sebollón. Sus magníficos cabellos negros que orlaban formando una masa de seda, su alba frente ligeramente combada y blanquísima, bajo la cual resplandecían dos ojos grandes, negros, luminosos, a veces soñadores, pero siempre llenos de una dulzura de adorable expresión. Su boca pequeña, de labios rosados, aquí sigue describiendo, ¿no? Dice que su carácter era parecido al de su padre, ¿no? Ahí vivían en una armonía, tenían dinero, en una granja que tenía muchos trabajadores, y ella era la reina de la granja, y su padre la adoraba, que era su única hija. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que un día el padre está de noche, no puede dormir, y se asoma a la ventana y está tomando el fresco ahí tan tranquilo, y de repente ve una sombra y que viene, entra a la casa y se da cuenta que es su hija. Entonces el hombre, como es tan rígido de principio, tan así, tan cerrado, dice, mi hija de noche sale por ahí, pues eso es que tiene un amante, claro, y en aquellos tiempos, pues tener un amante, pues eso estaba muy mal visto. Y es que eso lo he vivido yo de niña, ¿no? Yo me acuerdo que existía la fuga de los novios, entonces si una mujer se iba con un hombre, un día se tenían que casar, ¿no? O si se quedaba embarazada la mujer, pues le echaban de la casa, una madre soltera y disparates de ese tipo, ¿no? Bueno, y la ley, creo que la ley de Franco castigaba el amancebamiento, se llamaba el vivir dos sin estar casado. Luego a los hijos que tenían había diferentes hijos naturales, eran los nacidos fuera del matrimonio, y hasta hijos putativos, hijos ilegítimos, en fin. Luego ya con la Constitución, pues la Constitución dice que todos los hijos son iguales ante la ley, pero entonces había así distinciones, ¿no? Bueno, y aquí en esto pues llamaban bastardos, sobre todo en Inglaterra, los hijos fuera del matrimonio. El caso es que el hombre se le va la olla. Mi hija me está engañando, tiene un amante, pensaba que se iba, en fin, a acostarse con el amante, que era una tal y era una cual.
Y entonces al hombre se le va la olla. Entonces llama a su alter ego, a su hombre de confianza, Pedro Robenat, y se lo dice, ¿no? Dice, bueno, puede ser que esté equivocado. Y dice, no, esto es así. Y dice, ¿cómo? Y entonces empieza a pensar, y es que ella se había ido, había estado fuera, y había un muchacho joven que venía y se tropezaba. Y entonces el hombre piensa, pues ya está, será este joven, ¿y cómo se comunican? Y entonces dice, vigílala. Y vigila a todo el que se acerque aquí, a la granja. Entonces se pone a vigilar Pedro y descubre que el joven ese viene y debajo de una piedra deja una carta, ¿no? Entonces intercepta la carta y el padre la lee. Y en la carta el joven le decía a su amada, se llamaba Lucila, que era un hijo ilegítimo también, se llamaba Edmundo, el chico, el amante. Y entonces le dice que va a partir para buscar para que se puedan casar más adelante, ¿no? Para buscar un nombre, porque no tenía nombre. Él era un chico abandonado que mantenía una nodriza, que le pasaban una pensión, pero no sabía quién era. Entonces la nodriza se había muerto y le había dejado una carta y iba a París a buscar quién eran sus padres. Y entonces el padre le dice a Pedro, dice, deja la carta otra vez en su sitio a ver si esa es capaz de ir a verse con su amante, ¿no? Y nada, y entonces ella pues va a verse con su amante a la cita y están juntos, que se despiden, y entonces pero ella ya sospecha que su padre le pone mala cara. Y nada, y vuelve, y a todo esto se oye un tiro. Y ella no piensa nada, ¿no? Y es que el Jacobo, el padre, le ha pegado un tiro y lo ha matado al amante, al mundo. A todo esto también aparece por ahí un cazador de lobos que deja la escopeta ahí en la casa y se va por trigo. Se llama Juan Robenat, el hombre, no, Juan Ruán o algo así, bueno. Juan, vamos a decir. Entonces resulta que el viejo ha cogido la escopeta de Juan. Y Juan, cuando tiene que volver a recoger la escopeta, se encuentra con el herido, con el moribundo, el mundo. Y entonces intenta salvarlo, pero dice, no, si me voy a morir, vete y cógeme unos papeles que tengo y se los entrega a Lucila y se muere allí. Pero a él pues le quedan huellas de la sangre, de haberlo cogido, de haberlo movido, y se va y coge su escopeta. Y entonces después pues le echan la culpa del crimen a Juan. Y el viejo pues quería declararse, pero Pedro su ese dice, no, dice, vamos a dejarlo así, tal. Entonces, a todo esto echa a la hija de la casa y la hija resulta que estaba embarazada, se va y la maldice, por eso se titula la hija maldita, ¿no? Y el otro va a la cárcel, el Juan, va a la cárcel sabiendo que él no había cometido el crimen, pero como el viejo era tan bueno, en una ocasión le había salvado la vida a él, había permitido que él y su mujer se casaran porque era muy pobre, le debía tanto, que es capaz de sacrificarse por Jacobo y va a la cárcel guardando silencio, que lo condenan y lo condenan a cadena perpetua, se lo llevan por ahí preso. Imaginaros la historia, o sea, es que eso ya desde el principio, desde la primera parte ya digo, no, quiero saber. Pues a la hija la echan de la casa y está embarazada. A este lo condenan, luego la mujer de Juan, que lo creía culpable, ¿no? Es que te hace pensar de la vida. Dice, ¿cómo es posible una buena persona, que era Juan, que todo el mundo lo quería, tenía demostrada honradez, de repente, como las pruebas van en contra de él, pues ya todo el mundo lo considera un asesino y todo el mundo lo odia. Y hasta su propia mujer, como ese día vino tarde y le ve las manchas de sangre, lo considera culpable, ¿no? Entonces le dice a la mujer, dice, me duele más que tú me consideres culpable que lo que me está pasando, ¿no? Pues la mujer da a luz, tiene una hija y se muere la mujer de la pena que tenía de que el marido se lo habían llevado a la cárcel. Entonces Jacobo se hace cargo de la hija y la cría, la hija, en la granja, ¿no? A la hija de Juan, como si fuera hija suya, y su hija desaparece. Él no la quiere, la maldice, ¿no? Así que ahí hay la historia, o sea, una historia muy emocionante, aunque ya te imaginas, es un poco predecible las cosas, ¿no? Entonces luego pues empieza con la historia de la mujer
la hija, Lucila, que tiene un hijo que le pone en mundo. Ya os podéis imaginar la historia. Luego, bueno, esta novela me recuerda a otras. Me recordaba también a otras novelas de este autor. La condesa Paula. La condesa Paula. Esa fue la primera obra que yo leí. Lo descubrí a este autor de casualidad. Porque me compré un libro de Xavier de Montepín que se titulaba El Testamento Rojo. Y ese libro, que yo no lo sabía cuando lo compré, llevaba otra novela que era de Richebourg. Y ahí me enamoré yo de Richebourg. Pues me recordaba también a esa novela que la comenté, La Condesa Paula, muy interesante también. Esta me ha gustado mucho. En que hay una escena en aquella, en La Condesa Paula, que se va con sus 2 hijos, la mujer, de noche, huyendo. Y entonces la pilla una tormenta y los hijos salen a pedir auxilio y pasan por ahí unos titiriteros, porque entonces, claro, es que te sitúa en el momento, ¿no? En el momento pasan unos titiriteros y la recogen a ella. Y aquí también pasa que Lucila pasa muchas calamidades, porque es una novela muy interesante, nada más la historia de ella, de tal. Se va de noche con su hijo y entonces la pilla una tormenta y se quita la ropa para abrigar a su hijo y cae allí desmayado al suelo, que se podía haber muerto. A todo esto pasan unos titiriteros, igual que en otra novela, y la cogen a ella, ¿no? El hijo pide auxilio con 5 o 6 años, en fin. Una historia tremenda, tremenda. Pasan muchas cosas. Claro, no te aburres. Leyendo este autor no te aburres, porque son muchas cosas las que pasan. Y luego, pues está muy bien, como ya habéis visto, que os he leído, está muy bien narrado, ¿no? Entonces, pues ya podéis imaginaros aquel en la cárcel, los documentos los esconde. Y luego en la segunda parte de la novela se llama La Condesa de Boussier. Ya se ha hecho mayor la hija, que se llama Blanca, la hija de Juan, el que está en la cárcel, vive como hija de Héctor. Y entonces, en la segunda parte, el primer capítulo dice La Condesa de Boussier. Y esta es como una novela aparte, porque aquí cuenta la historia de la condesa, que era la madre del mundo, y por qué, siendo rica, se habían deshecho de un hijo. Ella no, el marido, por celos. O sea, una historia tremenda. Entonces, voy a leer un poco también de la tercera parte, que tiene 4 partes. Este es el principio del segundo libro, tercera parte. Voy a leer un poco. Se titula La Condesa Boussier. Dice: juventud, belleza, inteligencia, fortuna, distinción, amabilidad, exquisita gracia, todo lo poseía a manos llenas la condesa de Boussier. La naturaleza se había mostrado pródiga en obsequios suyos, concediéndole sus dones más preciosos. No parecía sino que la condesa había nacido para gozar de todas las alegrías, sin que la dicha pudiese alejarse de ella ni un solo instante. Pero nadie en este mundo está exento de las duras pruebas de la vida, y frecuentemente vemos que los más favorecidos son los más castigados. Si el sistema de las compensaciones no fuese casi siempre un absurdo, creeríamos que una ley suprema ha decidido que los dichosos expiarán más las ventajas que sobre otros alcanzan. La idea que tenemos de Dios es inseparable de la idea de la justicia. Pero cuando vemos sufrir a los buenos y triunfar a los malvados, la audaz intriga ocupar la plaza del mérito modesto, el adocenado sustituir al talentoso, el hombre honrado no ser nada, y los honores y la consideración prodigada al que brilla, desvanece con su fortuna, con su oro, ese Dios de nuestra época, nos preguntamos con extrañeza profundísima que otros juzgarán necedad en donde se halla la verdadera justicia. Todo esto es aplicable a los tiempos de ahora, ¿no? De reflexionar de la vida. A esta pregunta los creyentes responden: dejad hacer, existe otra vida, Dios es eterno, el alma es inmortal. Sea así, este pensamiento nos tranquiliza y hasta cierto punto nos consuela. O sea, ¿ves qué reflexiones tan bonitas?
y cómo describe las emociones y los sentimientos, pues que, por ejemplo, aquí describe a un celoso, fue por celos que, porque creía que no era suyo el hijo, que el padre de este, que era un conde, se lo quitó a la madre de una manera tremenda, con un perro, entró cuando estaba lo tenía cogido allí y se lo llevó, o sea, es un celoso, y todo eso se ve ahora también. Yo he conocido celosos, se destruyen a sí mismos y destruyen a los demás, o destruyen todos los celos, ¿no? Las obsesiones, ¿no? Y eso se ve aquí en la obra. Este hombre, el celoso, es el culpable de toda la tragedia, porque es el que abandona al hijo. Si no lo hubiera abandonado, no lo hubiera matado el otro. En fin, la vida es así, ¿no? Y también se ve aquí una resiliencia, ¿no? Que nos hace falta ahora, como a pesar de las desgracias, en lugar de... Hay personas que están a punto de suicidarse de tantas desgracias, por la Lucila, que su padre la echa de la casa, que luego pierde al hijo, en la tormenta esa se lo llevan, un titiritero, le pasan muchas desgracias, Sin embargo, Richebourg nos da un mensaje de la vida bueno, ¿no? Que nos anima, no como Mauriac que te hunde el ánimo. Yo ahora no puedo leer a Mauriac, pensaba leerlo y hacer comentarios, porque se expresa de maravilla, ¿no? Habla de la soledad, habla de muchas cosas que son verdad, pero prefiero no saberlas. ¿Para qué? ¿Para ponerme triste? Pues no, mejor no saber. Y yo leyendo estos párrafos últimos que os he leído, ¿no? Pues me lo he aplicado un poco a mi vida, porque yo estaba preocupada por una cuestión y me preguntaba, bueno, ¿hago algo o no? ¿Puedo yo hacer algo para solucionar ese problema? No. Entonces, como no puedo hacer nada, pues leyendo esto que es último que os he leído, ¿no? De las desgracias, de que hay que salir adelante, esto, de bueno, pues si no puedo hacer nada, pues no pienso en eso. Ya está, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que sea lo que Dios quiera al final. Eso te da una paz y una tranquilidad. Y yo, 21 minutos. En fin, que a mí me gusta. Ahora mismo si me preguntan, ¿cuáles son tus autores preferidos? Digo, por Richebourg y Xavier de Montepin. Y quizá en otra época hubieran sido otros. Y quizá más adelante no me guste. No lo sé, porque las personas, a excepción de los que son de rígidos principios, que a mí esa gente no me gusta, yo soy así también, ¿no? Yo soy más flexible y estoy abierta, ¿no? Entonces, pues yo misma reconozco que no sé lo que me va a gustar más adelante. Yo tenía costumbre, desde los 14 años, pues empezar a escribir, ¿no? Es que escribiendo o hablando con personas, pues uno se desahoga y las penas son menos, ¿no? O la soledad es menos, que te sientes mejor. Yo ahora no escribo, pero a veces me dan ganas o ideas de volver a escribir. ¿Por qué no? Entonces, como digo, al escribir, yo escribía como diario, como pensamiento, pues después me leía a mí misma y entonces me conozco mejor, te hace una autocrítica. Bueno, decía Freud que decía el escritor es como un neurótico que se psicoanaliza, pues algo parecido, es como psicoanalizarte tú misma, ¿no? Entonces, yo al leerme digo, ay, qué imbécil, ¿y por qué sufría yo por estas cosas que son tonterías? Son tonterías, ¿no? Y ahora muchas veces estoy mal, digo, vale, estoy mal. Digo, si es una cosa química, pues porque es la noche, porque te sientes mal. Y mañana me voy a despertar y voy a estar más contenta que una castañuela. ¿Por qué? Porque es de día, me voy para allá y para acá. Digo, así que no hago caso. Me pongo a jugar al ajedrez, me pongo a hacer cosas y ese momento malo se pasa. Y yo lo recomiendo también, que lo hagáis cuando os sintáis así mal. Es muy bueno también caminar. Si uno está en una manía, una obsesión que se siente mal, eso para la salud es muy malo. Es muy malo. Entonces, pues bueno, yo eso lo he leído también por algún sitio, ¿no? Me lo decía una persona que tuvo una depresión. Yo no he tenido depresión así muy grande, no he tenido depresión en sentido estricto, pero lo decía, dice, para prevenir la depresión o para no caer, pues te sientes mal, pues te das una vuelta, hablas con una persona, hablas con la otra, te das un paseo, te gusta leer, pues lees, te gusta el ajedrez, pues juegas y se te pasa ese momento y luego ya pues estás mejor. Bueno, el caminar aparte es bueno contra la ansiedad también, porque las células de nuestro cuerpo se oxigenan, se nos pasa un poco al caminar, bueno, por muchas razones que lo dicen los médicos también.
Bueno, yo deseo que paséis muy buen verano y espero que os haya gustado mi vídeo y muchas gracias por venir. Venga, saludos y todo mi cariño y muchas gracias.